Listo. Buen día, me presento. Mi nombre es Lucero Gutiérrez Peña, soy estudiante de sexto semestre de Psicología de la Universidad Nacional. Pertenezco al grupo 325 de Psicología Social. El día de hoy vamos a abordar en el grupo focal la temática sobre los migrantes. Entonces, el grupo focal está conformado por Nicole Cadena y la señora Zoraida Sierra. Entonces, vamos a realizar algunas preguntas. Ellas nos van a compartir la percepción que tienen sobre estos migrantes. Entonces vamos a iniciar con la primera. Es, ¿Ustedes conocen de alguien que haya migrado y cómo fue la experiencia de él? Buenas noches. Pues migrado, pues es alguien que se va o llega de otro lugar. Y sí, pues hay familiares, hay allegados que o prefieren irse de este país o venir a vivir acá a este país. Entonces, una historia que me pareció muy curiosa es de una sobrina que ella decidió irse para Estados Unidos, se fue legalmente hasta México y de ahí se fue por el hueco a California. En California se presentó a migración por un proceso de divorcio que ella llevaba y allí le dan a ella alojamiento, le dan vivienda, un abogado, le consiguen un trabajo y pues me quedé sorprendida en esta historia, este caso, porque pues no pensé que fuera como algo tan fácil, o sea, que para mí fue muy sorprendente. Cuéntanos, señora Zoraida, ¿cuántos años ya lleva esta persona allá? 2 años, 2 años ¿Y está en sola California. o ha llevado, pues, o ha pedido a alguien? No, por el momento no, porque ella está llevando el proceso del divorcio y los hijos que ella tenía aquí en Colombia ya son mayores de edad, pues entonces ella no ha llevado a nadie Ah, más. sí. Cuéntanos, Nicole, ¿conoces alguna experiencia de un migrante? Cuando estaba estudiando conocí a una chica que venía de Venezuela. Ella tenía 17 años, vino con sus padres y uno de sus hermanos. Ellos vinieron con todo legalmente, ellos ya trabajaban con una panadería. Acá también montaron su panadería y ellos trabajan con todos sus papeles en orden. Listo. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué piensan acerca de las medidas que el gobierno ha realizado frente a la presencia de la población migrante en nuestro país? Bueno, en cuanto a las medidas, me parecen muy buenas para el migrante, pero un poco injustas para nosotros los colombianos, en el caso de nosotros los colombianos. ¿Por qué? Porque les da a ellos unas, ¿cómo se dice? Unos beneficios que a nosotros los colombianos no se nos dan, o sea, nos los niegan, la atención médica, el estudio, un montón de prioridades que hay sobre ellos por ser migrantes y con esto no quiero parecer eh, que hago discriminación o xenofobia porque eh, en mi caso, con un nieto lo fuimos a llevar al médico y en el hospital donde lo llevaron no lo atendieron porque eh, era solamente para atender a migrantes y a personas de estrato cero. Entonces, hay muchas otras cosas, que beneficios de trabajo, muchas cosas que se nos niegan muchas veces a nosotros los colombianos. Nicole, ¿qué piensas? Pues sí, hay muchas cosas con las que no estoy de acuerdo porque los favorecen mucho y pues a nosotros nos afectan en algunas cosas como la justicia. Hay muchas cosas con las que ellos se pueden lavar las manos por los derechos que tienen. Entonces sería más que todo por ese lado. ¿Y qué pensarían ustedes en cuanto a lo del empleo a estos migrantes? Pues desafortunadamente acá en Colombia hay muchas personas que se aprovechan del migrante para darles unos empleos y unos sueldos Sueldos muy bastante bajos. bajos, sí, muy bajos, sí,
y eso no nos beneficia a nosotros para nada porque ya un Ellos colombiano regalan su prefieren, trabajo. sí, prefieren contratar a los migrantes porque regalan su trabajo por su situación, por lo que están viviendo y no nos beneficia para nada a nosotros los colombianos, los que estamos aquí en el día a día buscando un empleo o algo porque ellos obviamente su mano de obra es mucho más barata. Sí, tienes razón. Las cifras de desempleo han incrementado demasiado desde la migración venezolana. Entonces, continuamos con la otra pregunta. ¿Es la percepción negativa que se tiene de las personas migrantes se ve influenciada por la ola de inseguridad que se ve en todo el territorio colombiano? De ser afirmativo, ¿por qué? Me repite la primera parte de la pregunta. Es la percepción negativa que se tiene de las personas migrantes se ve influenciada por la ola de inseguridad que se vive en el territorio nacional. Yo creo que sí, porque pues igual muchos han venido y han hecho muchas cosas malas. Matar, violar, robar. Pues entonces por uno, ¿cuántas personas no, por ejemplo, les dan su casa, los meten a su casa y terminan muertas, se les llevan todas sus cosas, violan a sus hijas, todo ese tipo de cosas? La mayoría de casos han sido con personas que vienen de otros lugares. Entonces, pues, por ejemplo, por uno desconfía. Yo no podría traer a una persona de esas a mi casa. Yo desconfiaría y desconfío de la mayoría por todos estos problemas que se han presentado de inseguridad. Sí, es muy, o sea, la percepción es muy, muy grande de que siempre que hay un caso de delincuencia, atracos, asaltos, todo esto, asesinatos, casi siempre está involucrado un migrante. Entonces, obviamente es muy, muy marcada esta parte de que la necesidad que ellos traen pues de pronto esto los impulsa a ellos a tomar estas decisiones de atracar, de robar, de De hacer, matar. de matar a las personas que estamos acá, pero sí es muy marcada, muy notoria el, ¿cómo se dice? Que los casos de delincuencia que involucran a migrantes. ¿Ustedes estarían de acuerdo con que un porcentaje de los ingresos mensuales sean destinados para beneficiar a las familias extranjeras? Pues sí, no, porque es que a veces tanta subsidiariedad pues hace que las personas se vuelvan flojas y piensen solamente en recibir un subsidio y no, o sea, se acomodan a eso y no piensan en de pronto surgir o querer hacer algo más de, de lo que hacen con ese subsidio. Y no solamente para los migrantes, aquí en Colombia estas familias de estratos 0 y 1 que tienen 4, 5, 6 hijos y viven del subsidio que les dan para esos niños. Y las personas, digamos, estrato 2, 3 que tratan como de surgir, no tienen ningún tipo de subsidio, ningún tipo de ayuda. Entonces, no estoy muy de acuerdo con los subsidios por ese lado. Pero si verdaderamente se utilizaran para beneficiar en algo a una población definida, sí estaría de acuerdo. Bueno, y si hablamos que estos recursos o ingresos son para beneficio de los niños migrantes, ¿qué opinan? Obviamente sí, sí, porque los beneficios para los niños pues priman sobre cualquier otro beneficio. Eh, y pues habría que hacer como un seguimiento de que esos niños estén siendo bien enfocados y el por qué estos subsidios. ¿Qué opinas? Pues yo no estoy muy de acuerdo con eso, pues, mira, por ejemplo, ese hospital que tienen con tantas cosas es solo para ese tipo de niños. Es un hospital con lo último en tecnología, en salud, y es solamente para estos niños. Entonces también es como injusto, les dan muchas ayudas, tienen muchos beneficios, solo para las personas que vienen de otros lugares. Y eso, pues en eso tampoco estoy de acuerdo.
y pues también se malacostumbran a recibir muchas cosas. Hay personas, hay mujeres que se dedican solo a tener hijos por mantenerse ellas del dinero que les dan por cada hijo. Sí. Entonces eso, la verdad, es como también algo malo y aquí pues la mayoría se acostumbraba a eso, a recibir dinero y no hacer nada más. Entonces, Bueno, ¿y ustedes qué opinan que, por ejemplo, los venezolanos, que son actualmente los que están migrando acá en Colombia, aparte de recibir ciertos beneficios y subsidios por parte del gobierno, también, por ejemplo, acá en la ciudad de Bogotá vemos mucho que ellos se rebuscan como que en los Transmilenios, en el transporte público, pues brindar cosas, vender cosas? ¿Qué les parece eso? ¿Afecta al transporte público, pues sí, porque muchos el pues suben ambiente? es a robar, a hacer malas cosas. O sea, si uno les da, de una vez lo van amenazando, sacan armas y todo esto. Entonces, sí afecta el transporte público, claro. La imagen y todo. Pues claro, uno evita subirse a un bus donde están subiendo estas personas por miedo. No, y no, ese fenómeno de vender cosas a los buses no es solamente de ahora, ni con migrantes, eso siempre ha existido aquí en este país, pero pues no estoy muy de acuerdo porque pues uno utiliza el transporte público para desplazarse de un sitio a otro y muchas veces no se acaba de bajar un vendedor ambulante cuando ya está el otro y, El utilizar a y los sí, niños. y muchos se enfadan porque uno no les compra, entonces no estoy de acuerdo con estos vendedores en los servicios públicos, en O los sea, que ustedes transportes. apoyarían que sacaran una ley de que prohíban los vendedores ambulantes. Listo, listo. Pero en el transporte, En el ¿no? transporte, En el sí. transporte público. ¿Usted cree que la vida que llevan los migrantes en Colombia es digna? No, obviamente que no. Pero muchos sí. Los que de estratos bajos, pues no, no es una vida digna, porque uno, hoy día es muy común verlos, a veces en la calle o en las casas cerca donde uno vive en unas situaciones realmente indignas, durmiendo en el piso, con poca comida. Eso no es digno para ningún ser humano. Sí. Entonces, el hecho nomás de que tengan que desplazarse de su país, eso ya es indigno. Entonces, pero también se presta todas estas cosas para la delincuencia y para muchas cosas que no están bien. Entonces, es algo que va en decadencia del ser humano. Sí. Eso que dices es muy importante porque también podemos decir, ¿por qué creen que esos individuos migran a Colombia en busca de qué? Si pues en ese gobierno también se supone que les brindan apoyo y también tienen todo para poder tener su calidad de vida bien. No sé, yo siento que aquí tienen más beneficios. Ayudas económicas, todos esos subsidios, todo eso, todos los hospitales que tienen a su disposición, con cualquier cosa, o sea, si ellos presentan cualquier problema, siempre van a ser ellos primero. Siempre están como por encima de nosotros, de los que estamos, o sea, de los que... Los migrantes siempre están como por encima, con todo, con los beneficios, con todo lo que hay para ellos. Sí. ¿Ustedes creen entonces que la migración en Colombia debe ser regulada? Sí. Yo diría que sí también, porque pues desafortunadamente se nota mucho el cambio social, ha sido muy drástico, se percibe muy fácilmente. Eh, en todo lado donde uno va, en cualquier empleo, uno ve las personas, los migrantes. No, pues ahorita en nuestra situación social y con el gobierno que ellos tienen, pues obviamente son más venezolanos, pero migración siempre ha habido y siempre la va a haber, pero no, no era tanta, no era tan perceptible como es ahora, que son montones, o sea, no puede uno decir, sí, hay un venezolano,
pero es que es por todo lado están, por todo lado. Sí. ¿Cómo creen que debería ser regulada esta migración? Pues eso habría que acordarlo entre los gobiernos, más Y, políticas y como gubernamentales. cuáles medidas ustedes creen que se deberían implementar. Pues de política no es que sepa mucho, pero sí, de pronto, pues poner unas condiciones como más, eh, algo más, ¿cómo se dice? Más controlado, porque por lo menos para nosotros ir a Estados Unidos es un montón de papeles, un montón Ser un de poco más estrictos. más estrictos con la documentación y todo, pero no, de Venezuela acá simplemente pasan y llegan, no hay ningún control, no se exige ningún papel ni nada. Antes llegan indocumentados, que es, o sea, un indocumentado acá en Colombia, ni siquiera lo pueden arrestar por cometer delitos o algo, los deportan simplemente. ¿Ustedes creen que los medios de comunicación promueven la creación de diferentes estereotipos sobre las personas migrantes? Sí. ¿De qué Pues forma? ¿Cómo? por lo menos cuando en las noticias dice que en un atraco, en un robo, habían vinculados extranjeros, porque pues ya no podemos decir que son venezolanos porque eso es estereotipo, eso es xenofobia. Pero cuando se habla de extranjero, pues ya aquí sabemos que son venezolanos. O sea, cuando se dice extranjero, sabemos que se refieren a Sí. venezolanos. Entonces, eso en cierto modo, pues es una forma de crear estereotipos. Sí. Si en el caso, por ejemplo, tal de que ustedes fueran eh, socias de una empresa o tengan acciones en una empresa en cuanto al empleo, ¿le darían empleo a un migrante? Pues si la persona tiene su documentación en regla y va a trabajar con las mismas reglas que trabajan acá un colombiano, obviamente sí, si tiene todos sus papeles eh, como deben ser, sí. Y pues sí estaría uno como muy pendiente de su labor, de Pues que, uno lo haría como con un poco de sí, desconfianza siempre, sí, por los casos que ha visto siempre en la televisión, que mataron a tal persona, que le robaron tal cosa, entonces pues uno lo hace, pero pues con desconfianza siempre. sí, habría que tener como más focalizadas estas personas, ¿sí? Que estén cumpliendo con los parámetros de tanto laborales como lo que tienen que hacer. Y es entendible, pues en muchas ocasiones la desconfianza, porque también hay personas que son buenas, que uno puede, Sí, o sea, uno no puede rotular a todos los venezolanos, porque también hay personas muy buenas que tienen valores, que tratan de rebuscarse de una buena manera. de buenas formas, pero también no podemos tapar con un dedo que hay demasiado delincuente venezolano. ¿Ustedes compartirían todas sus costumbres con un migrante? Pues Pues yo ya lo he, pues con mi sí, compañera lo hacíamos, o sea, como que ella nos contaba muchas cosas, nosotros a ella y así, pero pues estábamos en un colegio, no, era una niña más en el colegio, o sea, no podían pasar nada más, ¿sí? O sea, era algo muy tranquilo, se podía hacer de una buena manera. Entonces, pues sí, y es que las costumbres son como lo que uno tiene arraigado, las tradiciones y las costumbres. Entonces yo no puedo dejar eso de lado por, como compartir las nuestras con las de ellos, sí, como para conocer otras igual uno culturas y estas aprende cosas. de la otra cultura y la otra cultura también aprende las formas de ser de nosotros. Entonces ahí en este caso, no solamente con venezolanos y como decíamos, este es un país multicultural. El simple hecho que yo me desplace
del sur del país al norte del país es un cambio totalmente distinto, o del oriente al occidente. Sí. Son cambios muy drásticos y es un compartir de culturas bastante enriquecedor. Entonces, en cuanto a eso, yo, yo siempre trato de pronto que mis costumbres, pues sí, obviamente no vayan a ofender al otro, pero Enseñarlas sin como con dejarlas de mucho lado. respeto Sí. para que la otra persona lo tome bien, sin ofender a ninguna de las culturas ni nada de eso. Bueno, si ustedes tuvieran la oportunidad de emigrar a un país, ¿a cuál sería, por qué razón y con qué intención llegarían a ese país? La verdad no he pensado eso. Cuéntanos, señora Zoraida. Yo sí, a mí siempre me ha gustado de pronto migrar a un país europeo, me gusta mucho eh, Europa y sí me gustaría migrar a un país europeo. Y obviamente aprender de lo que hay allá, me fascina Grecia, Suiza, países Sola, que con su siempre me han... familia. eh, si se puede con la familia sería muy rico, pero pues, obviamente de pronto si uno tuviera la oportunidad de migrar, sí. Nicole. No, no sé. No lo he pensado. Ninguno le llamó la atención. No lo he pensado. Y ahora menos con mi bebé. No sé, pues porque uno piensa es como viajar, conocer, pero pues no irse a quedar allá ni nada de eso, sino como conocer todos los lugares, como todo el mundo, ir conociendo todo el mundo, pero pues no quedarse en otro lugar. No pensaba en quedarme en otro lugar. Listo, listo, listo. ¿Ustedes consideran que importa, que es, bueno, es importante para el país que tenga muchos migrantes? No que se radiquen acá, sino que vengan por cierto tiempo y migren a su país. ¿Sería bueno para la economía? ¿No sería bueno? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué piensan? Sí, es muy bueno, porque de hecho el turismo forma una parte fundamental en la economía de nuestro país. Sí. Entonces, Pero, sí es bueno pero vienen de que, turismo. exacto, si el migrante es un turista, Sí, es claro, turista, pero es que si sí, lo traen a lo pero si mismo. viene a sentarse A acá, llenarlo de subsidios, sí, a llenarlo de cosas, pues creo que eso sería algo negativo sí, para la economía. pero si son Es migrantes diferente a que, sí, o que vienen por al turismo. intercambios de estudio y Sí, eso también es diferente. eso es muy bueno. Bueno, eso que dices es muy importante. Por ejemplo, hay casos que se han visto acá en Colombia que vienen extranjeros, ¿cierto? Pero vienen y hacen daños pues a las personas acá en Colombia. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, a esas personas migrantes deberían darles pues como que el peso de la ley acá en Colombia o en su país? Pues En cualquiera, pero que en se los den. cualquiera, sí, en Pero es que no cualquiera, se lo pero dan es en que ahorita ninguno. simplemente, si es Vienen y matan y venezolano, matan y está matan. indocumentado, simplemente lo deportan. O sea que no hay castigo allá ni hay castigo acá. Pero sí debe haber justicia porque vienen a hacer algo que no es correcto. Entonces debe haber justicia. Ellos saben que no les va a pasar nada porque están indocumentados, porque están todo esto. Entonces ellos simplemente lo van haciendo muy tranquilos y ya. Siguen y siguen y siguen. Nunca va a pasar nada. Si lo hicieron en alguno de los dos, pero es que no lo están haciendo en ninguno. Y si ustedes fueran un migrante, Pues Pues yo no voy a ir a hacer algo malo. sí, obviamente ahí prevalece mucho pues los derechos de nosotros, de cada persona. Entonces, uno no migra con ese fin de ir a hacer malo, a acabar con la vida de otra persona en otro país, ¿no? Pero pues si también, digamos, en un caso así muy cercano, está delinquiendo o haciendo mal en otro país, pues también todo lo que uno hace mal, pues debe tener una consecuencia. sí. ¿Alguna pregunta de ustedes hacia mí?
¿Qué opina de los migrantes? Bueno, yo opino que los migrantes, dependiendo pues de el propósito con el que lleguen a, por ejemplo, en nuestro país, a Colombia, es bueno de tal manera que aporte al desarrollo del país, ¿no? Que también puedan ellos tener la oportunidad de crecer acá y también se me hace que sería muy bueno que este intercambio, pues no que vengan a ser males acá en Colombia, sino que también puedan sacar acá un, digamos, un buen provecho y ir a su país de nuevo y pues seguir creciendo. Pero pues no todos tienen esa intención. Sí. Se me hace que pues deberían, pues algunos colombianos discriminan mucho por sus costumbres muy arraigadas, diría yo, por ejemplo, las personas pues con su religión, etcétera, etcétera. Hay veces que acá en Colombia, pues según digamos el requisito que le piden a la persona para que pues pueda ser empleado de la empresa, tiene que cambiar esas costumbres que son muy de él para poderse adaptar aquí en Colombia. Pensaría yo que pues se le debe respetar esa cultura y como esa originalidad de esa persona, a pesar de que vayan, pues, acá en Colombia. Y eso se ve mucho. Pues en mi caso Pero no, también no lo he visto. lo he visto No. es al contrario. Hay, digamos, Sí. las viejitas Sí. que tienen como sus medios, que tienen como dinero, que viven solas en una casa, tienen 2 o 3 habitaciones desocupadas. Ellas que hacen antes traen a la gente para ayudarlas, hacen como la obra de caridad Sí, y terminan muertas. sí, Sí. Entonces Pero también se ve mucho eso. O sea, sí, muchas hacen es como que no, hay que seguirla, hay que hacer la obra de caridad y la hacen. Y pues entran a gente desconocida, que eso también está mal. ¿Ustedes qué les pasa en la cabeza? Como uno entra a una persona que no conoce, que nunca ha visto, la entra a su casa así como si nada. Pero lo hacen ¿por qué? Porque creen que están haciendo una obra de caridad, que eso está muy bien, que eso va todo con su religión, que mejor dicho. sí. Entonces también ahí como que Y por último, por último, y con la última pregunta que nos hizo, ¿usted estaría de acuerdo con lo que, o sea, con lo de juzgarlos, que se juzguen aquí o que se juzguen allá? O bueno, yo pensaría que si un migrante efectúa un hecho criminal acá en Colombia, debería pagarlo acá en Colombia. Pues porque hay veces en los países de donde ellos son, no se les da una justicia pues justa. O sea, no se les da como al peso de la ley, pero pues digamos que acá en Colombia tampoco hay un peso de la ley que sea muy fuerte, bueno, por ejemplo, como hay en otros países, pena de muerte para los que para son los violadores. violadores, los que asesinan. Entonces, creería que también Colombia debería implementar eso, pero claro está, las personas que pues tengan problemas, pues no se les puede dar todo ese peso de la ley porque pues antes se le hace un previo estudio. ¿Problemas psicológicos Si o en su caso, por ejemplo, hablando de todo lo que decíamos que pues sería bueno que se le pusiera, digamos, como una justicia a esas personas que cometen delitos. Había un caso que ocurrió en Singapur y fue como en el 2013 que era un migrante, pero era un migrante narcotraficante. Entonces, en ese caso, el migrante, pues lo cogieron, lo incautaron, todo el cuento, pero él, en todo,
en todos los estudios previos que se le realizaron, eh, aparecía con problemas mentales. Entonces, a pesar de que era narcotraficante, eh, el peso de la ley de ella, pues lo maltrataban y le habían declarado pena de muerte y pues le daban muchos, bueno, malos tratos allá en esa cárcel en Singapur. Entonces, a esa persona, pues ya y luego cuando ya le hicieron todo el peritaje correctivo que tenían que hacérselo, lo dejaron libre por su estado mental. Entonces, ¿ustedes qué opinan de que, por ejemplo, en este caso, a un migrante, pues le apliquen ese correctivo? Pues sí, desde que se hagan todos los estudios previos y se compruebe que si es una persona enferma mental, pues obviamente hay que darle ese... Pero no estoy de ese- acuerdo con que lo hayan dejado libre. sí. O sea, bueno, pues no que lo encierren en una cárcel y le den un maltrato y todo eso, pues porque hay que hacer todo el estudio, ¿no? A ver, ¿Por sí, qué le pasa a esa darle- persona? No porque esa persona tiene tantos problemas, porque y sufre brindarle mucho. la atención médica. Pero no es simplemente dejarlo en la calle y que él siga con su problema, como un loquito por Delinquiendo, ahí, sí. haciendo lo que se le da la gana porque sabe que no le van a hacer nada por tener estos problemas, sino llevarlo y hacerle todo su tratamiento psicológico o psiquiátrico, todo esto, pero no simplemente dejarlos por ahí libres y que sigan haciendo de las suyas, no, sino hacerles un buen tratamiento, no dejarlos simplemente en la calle otra vez. Listo. Bueno, ya damos término a este grupo focal. Agradecemos a las dos personas que nos acompañaron en las respuestas a todas estas preguntas. Muchas gracias. A usted. Bueno, muchas gracias.